mito del vampirismo tiene sus raíces en épocas mucho más lejanas que las de la novela de Bram Stoker. Y surgió también gracias a algunas reacciones científicas de los cadáveres y ciertas enfermedades que implican una sintomatología que, si se observa de forma supersticiosa y sin la ayuda de médicos, puede resultar bastante siniestra. Entonces se abre delante nuestro dos caminos. Uno que es que es el científico, esto que marcan de una mala interpretación sobre ciertas enfermedades, y tenemos la otra rama, que es el camino de la mitología, el camino del ritualismo. Siguiendo con la primera, tenemos a Paul Barber, historiador de la Universidad de California, que sostiene que la falta de conocimiento de los procesos de descomposición fue un terreno fértil para este tipo de creencias populares. Por ejemplo, exudando sangre por la boca, los cadáveres daban la sensación de haberla bebido. Otro elemento a tener en cuenta es sin duda la frecuencia con la que se enterraba a personas que se creían muertas, quizás simplemente en estado comatosos, que luego despertaban en las tumbas. El término Nosferatu, de raíz rumana, significa literalmente no muerto. Y enfermedades como la tuberculosis y la peste bubónica también alimentaron en tiempos de escaso conocimiento científico el mito del vampirismo ante la visión de sangre producida por los pulmones dañados que salía por la boca. Y no se puede circunscribir a un momento histórico preciso o a una población concreta la creación del vampirismo, digamos, o del mito del vampirismo, porque se puede encontrar en varios periodos y en lugares geográficos completamente desprovistos de conexiones entre ellos, y que por supuesto no pudieron influir unos en otros. Entonces nos tenemos que remontar también un poco en la historia, y es un concepto que incluso encontramos entre los persas y sus antepasados los babilónicos, que cuentan entre sus antiguas leyendas la de un monstruo bebedor de sangre, que es Lilitu, posteriormente declinado en Lilith, en la cultura judía, que ya sabemos que tomaron, mucho, por no decir casi todo, los personajes y que nos hablan y demás, lo tomaron de Babilonia. Y bueno, Lilith, que fue la primera mujer que se le da a Adán, terminó siendo un demonio que se alimentaba de la sangre de los niños. Griegos y romanos proponen a Empuse, a Lamie y a los Strigi, que es el mínimo común denominador, que es alimentarse de sangre humana. Y son leyendas que están descritas en el Satiricón de Petronius, en el arte poético de Horacio. Los hindúes, por ejemplo, fueron los que asociaron la figura del vampiro con el murciélago, porque en la cultura hindú la figura es Vaital, una criatura mitad humana y mitad murciélago, que toma posesión de los cuerpos de los muertos con fines de venganza. Y finalmente, en la Edad Media asistimos a una verdadera formalización, digamos, del vampiro, y el terror de estas figuras hace que proliferen los remedios antivampiro, que en determinados casos se fueron transmitiendo y llegaron hasta nuestros días, como lo es, por ejemplo, la estaca en el corazón. Y esto parece provenir de unos remedios croatas medievales contra vampiros. Y luego, el vampiro, luego de la novela de Bram Stoker en el siglo XIX, entra en la tradición popular de forma masiva, y ya vimos cómo es que fue pergeñado y cómo nos muestra estos vampiros de dientes afilados, cuando no necesariamente la sangre se bebe en forma directa a través de colmillos, ¿no? Porque estamos hablando de vampiros de sangre, bebedores de sangre, ¿no? Los vampiros etéricos o de energías, que sabemos que existen y que están muy activos, es otro tema. Y bueno, a eso ya le hemos dedicado varios videos. Y bueno, tienen otro modus operandi, digamos, pero bueno, estamos hablando de los de sangre, porque así está marcado en el mapa, relacionado con Vlad Tepes, que como vimos bebía sangre, pero no
mordiendo a las víctimas en el cuello. Eso es algo que agrega Bram Stoker por donde él estaba metido, estos rituales con cierta inclinación. Entonces nos lo muestra así. Pero bueno, Vlad Tepes, que se jactaba de tomar sangre humana, lo hacía de otra forma, lo hacía de forma normal en una copa. Y sabemos que hoy en día eso sigue sucediendo y también utilizan copas, o lo que sea, pero bueno, ahí es donde vemos un poquito, bueno, cómo se propagó esta historia de que te muerdan el cuello y tiene que ver con otro tipo de ritual, no menos siniestro también. Así que bueno, son cosas que existen, que han existido, más allá de que realmente hubo errores de interpretación con respecto a cuestiones de enfermedades y bueno, esto de a los que enterraban vivos y demás. Eso, bueno, también fomentó este miedo y esta creencia, pero también sabemos que a nivel ritualístico a viejas entidades, bueno, estas cosas suceden. Desde la Grecia antigua, como vimos desde la época de Babilonia hasta el antiguo Egipto, las creencias populares sobre la sangre siempre asustaron a la gente. Incluso en algunos textos antiguos de los galos, de los asirios, podemos encontrar algunos indicios, aunque confusos, sobre la existencia de vampiros. Y son historias transmitidas de padres a hijos, y los griegos lo creyeron firmemente. Los griegos realmente, bueno, estaban convencidos. Los egipcios también temían su asalto nocturno. Los romanos querían estudiarlos para captar la esencia de la vida eterna. Y ahí pasamos a otro punto, que es la inmortalidad, porque el vampiro genera miedo, pero también esto de la vida eterna, esa inmortalidad que ellos tienen, también forma parte del miedo que está dentro de esta historia. Y dentro de los, de los relatos literarios, tenemos por supuesto, bueno, el Conde Drácula de Bram Stoker, pero si nos vamos para atrás en el tiempo, en la antigua Grecia, Homero transmitió en la Ilíada y la Odisea los dos mitos griegos más famosos de la épica. En la Odisea encontramos a los bebedores de sangre y nos referimos en particular a Tiresias y a las sirenas. Y específicamente Tiresias era un espíritu vampiro y Ulises pudo sacarlo a la luz solo después del sacrificio de una oveja. Y se lo describe como un ser inmundo, desprovisto de luz y portador de la muerte. Más allá de Tiresias tenemos a las sirenas, que embrujaban a los transeúntes con su canción de muerte, y el objetivo era hacer que los hombres cayeran a sus pies para beber su sangre. Pero bueno, el mito del vampiro en la antigua Grecia continúa, porque además de la Odisea, se puede mencionar a los que, bueno, ya dijimos, los Lamia y Empusa, que se alimentaban de sangre y por eso pasaron a la historia, digamos, como vampiros. Y bueno, este miedo nunca se desvaneció y aumentó durante la época medieval, que no fue un periodo oscuro, como suelen decir, pero sí fue un periodo lleno de misterios. Y bueno, si nos ponemos a reflexionar sobre la figura del vampiro, hay una imagen muy precisa, que es que el ser humano siempre le tuvo miedo a la oscuridad en general. La oscuridad hasta provoca pánico, una sensación de pérdida, de que aparezca algún enemigo invisible a nuestros ojos, que en la oscuridad nos puedan atacar. Y entonces no es sorprendente, digamos, que se le tuviera tanto miedo, porque además implicaba la muerte. Y bueno, también hay muchas historias sobre supuestos vampiros reales. Se ha endilgado, por ejemplo, a Elizabeth Bathory
la condesa sangrienta, le decían, que era pariente de Vlad Tepes. Y bueno, se tejió toda una historia alrededor de ella que no sabemos si es verdad o mentira. Es algo que circuló. Lo cierto es que, por supuesto, pertenecía a la nobleza, estaba dentro de unos círculos que sabemos lo que hacen. Y no sabemos si ella lo hizo o si aquellos que la tildaron de vampiro eran precisamente ellos, ¿no? La realidad no la vamos a saber nunca, pero bueno, circula esta versión, que es muy conocida, no se puede dejar de mencionar, pero sí hay que hacer la salvedad de que esto no se sabe. Pero sí sabemos que cuanto más arriba vamos en la pirámide, más posibilidades hay de que sucedan estas cosas. No que todos lo hagan, por supuesto, pero bueno, vaya a saber ahí qué pasó, si ella realmente lo hacía, y si no lo hacía, ¿por qué le endilgaron esto? Ahí había una lucha, seguramente, entre, bueno, miembros de una misma casta. Así que, bueno, y tenemos, por supuesto, a su pariente, a Vlad Tepes, que se jactaba de tomar sangre. Así que bueno, estos son el vampirismo o los vampiros de sangre, que se alimentan de sangre. Cómo la humanidad habló de ellos desde el primer momento. Es decir, si siempre estuvieron rondando es porque algo hizo que la gente hablara de esto. Y por supuesto sabemos que se hacen ritos a entidades muy antiguas y se hacen ritos de esta clase. Entonces, de alguna forma existe. No es como lo contó Bram Stoker, por supuesto, y no podemos esperar que sea así, viniendo de quien viene, pero también es cierto que nos lo ponen en la cara, solo que cambian las cosas. Eso ya lo sabemos de sobra. Entonces, y ahí lo tenemos muy bien plasmado, es decir, la existencia de un vampiro, que es un noble, pero cuyo ritual difiere del que se utiliza para la sangre y que tiene que ver con otro tipo de ritual, que tiene que ver con la logia en donde estaba Bram Stoker. Así que vemos cómo todo se va conectando. Y bueno, ahí los dejamos, esperando que alguna vez dejen de hacer lo que hacen. Y en el próximo punto en el mapa, ya nos movemos un poquito hacia Venecia y seguimos con los nobles. Y si estamos en Venecia y hablamos de nobles, ya se pueden imaginar ustedes a qué se refiere el mapa y de qué clase de nobles vamos a hablar.